Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programa de formación. Especialidades SAT. Amparo. Doctor Luis Manuel Pérez de Hacha. Tema 1. Principios constitucionales del amparo. Subtema 1.5. Principio de irretroactividad. Parte 1 de 2. Otra disposición contiene un derecho humano en favor de los contribuyentes. Me refiero al artículo 14, primer párrafo de la Constitución Federal, que expresamente establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Es una oración corta, pero de amplia trascendencia en el mundo jurídico tributario. Este principio de irretroactividad de las leyes imposibilita que la autoridad fiscal aplique hacia atrás respecto de hechos consumados, respecto de situaciones definidas en el pasado, los elementos que inciden sobre el pago de los impuestos. Hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, después de muchos ires y venires sobre en qué casos se afectaban situaciones del pasado, se incidía sobre hechos ya consumados, se había ventilado ante los órganos del Poder Judicial Federal, porque había resultado, incluso conceptualmente, con un orden metodológico, difícil definir qué sí eran situaciones del pasado, que eran hechos consumados y que no lo eran y por lo tanto se podían afectar. Estamos hablando en términos generales de determinaciones legales que se habían presentado al amparo de una ley y que venía una ley posterior o una reforma posterior y las modificaba en cuanto a los efectos que producían. Siempre hay un acto, o nos encontramos con actos jurídicos que se realizan en un momento determinado y producen consecuencias en periodos posteriores. El acreditamiento de pérdidas fiscales, contratos de arrendamiento financiero, etcétera. Son algunos de los ejemplos tributarios que se presentaban. De ahí que la Corte tuvo que crear una teoría al respecto relacionada con la irretroactividad, que le llamó de los componentes de la norma. Y esta se desglosa en 4 grandes aspectos. Para decir lo siguiente, poniéndolo en un lenguaje distinto al que utilizó la Suprema Corte. Cuando el supuesto y la consecuencia se consuman de manera inmediata en un momento determinado, es decir, los hechos y sus consecuencias se dan en un momento determinado, se agotan, se consuman, una ley posterior no puede venir a modificarlos. Si el hecho tributario se generó, si las consecuencias previstas en la ley de ese momento se consumaron, se produjeron, una ley posterior, cualquiera que ésta sea, no puede venir a modificar esos hechos y esas consecuencias ya consumadas. Si los supuestos, es decir, los hechos y sus consecuencias, se producen de manera sucesiva, una ley posterior no puede venir a modificar los hechos y consecuencias ya consumados.
La ley posterior lo que podrá modificar son las consecuencias que estén por producirse al momento en que la ley entre en vigencia. Y no tanto porque los vaya a modificar, sino porque va a incidir. Y esto va mucho de un concepto que se maneja en la teoría constitucional tributaria actual, de que no se puede hablar de derechos adquiridos en materia tributaria. De manera tal que al momento, en el tiempo en que se realice el acto, no se tiene el derecho adquirido de que todas sus consecuencias van a ser inmodificables. Lo que sí se tiene es que por realizarse ese hecho y algunas de sus consecuencias, una ley posterior no puede incidir, no puede trastocar los efectos legales producidos sobre el hecho y esas consecuencias consumadas en un momento determinado, pero sí puede incidir en las consecuencias posteriores que se den al amparo de la nueva ley. También puede suceder, dice la Suprema Corte, que un hecho realizado en un momento determinado prevea el diferimiento en el tiempo de las consecuencias producidas. En este caso, lo que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que si ese diferimiento no está sujeta a condiciones previstas en esta ley, la ley posterior sí puede tocar, sí puede incidir en esos hechos diferidos, porque la realización de esta consecuencia no quedó realizada, no quedó consumada al amparo de la ley anterior. Sé que este tema es complejo en su concepción, pero lo que sí es importante es dimensionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció al menos unos criterios teóricos que permiten diferenciar en qué momento se puede incidir con posterioridad los elementos producidos, presentados, configurados en una ley anterior. Existen actos complejos, señala para otro caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que el supuesto y la consecuencia no se generan de manera inmediata, sino que existe una serie de actos parciales. Estamos también ante actos de tracto sucesivo. Y remata la Suprema Corte: lo que ya se produjo no puede ser tocado por una ley posterior. Lo que está por producirse sí puede ser modificado por esa ley posterior. A esto es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llamado la teoría de los componentes de la norma. Es difícil, ya llevado a casos prácticos, poder precisar si la norma es retroactiva o no lo es. Veremos algunos ejemplos con posterioridad, pero antes déjenme presentarles algunas reflexiones complementarias sobre este tema. Una de ellas es que la garantía de irretroactividad, atendiendo al texto constitucional, ha sido llevada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo al ámbito de la autoridad administrativa en lo que corresponde a la aplicación de la norma, a cómo la norma va a ser aplicada por la autoridad ante unos hechos realizados y que producen efectos subsecuentes en el tiempo, que se proyectan en el tiempo. Y esto lo menciono porque precisamente la Suprema Corte lo que ha dicho es que esta garantía de irretroactividad también tutela los actos del Poder Legislativo, es decir, las leyes. Y podemos decir que en general todas las normas que sean expedidas por otros órganos legislantes, por ejemplo, el presidente de la República en uso de su facultad reglamentaria. Veamos por qué.
Esta explicación encuentra su sentido en el hecho de que las normas legales, por su propia naturaleza, entran en vigor en un determinado momento para regular situaciones del futuro. Esas normas legales entran en vigor para regular situaciones del futuro que se presenten en un momento determinado. El problema está, como lo mencioné hace unos momentos, en que hay situaciones del pasado que, produciendo efectos sucesivos, ya caen, ya se ubican en el supuesto de la nueva norma legal. Pero el contenido sustantivo, el contenido principal de las leyes, no tiene por esencia una aplicación retroactiva. Esa ya corresponderá en su aplicación a la autoridad. Pero lo que sí puede pasar es que alguna disposición transitoria afecte situaciones del pasado. Y es ahí en donde sí la Corte ha tenido que entrar al rescate para decir, también respecto de actos del Poder Legislativo, la garantía de irretroactividad opera a plenitud. Esto en función, evidentemente, de disposiciones transitorias, que ya son, por su esencia, las que determinan el sentido y el alcance de determinada regulación que se prevé para situaciones del pasado. Porque aquí es donde se presenta entonces el hecho. La autoridad administrativa no es que esté aplicando la disposición legal de manera retroactiva, sino por disposición propia, sino que está aplicando, puede aplicar de manera retroactiva una disposición legal porque se lo manda una disposición transitoria. De ahí que la conclusión que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que, sea por mandato legal de disposición transitoria, o sea por interpretación y aplicación directa de una disposición legal que realice la autoridad administrativa, se incida de manera retroactiva sobre situaciones definidas y consumadas bajo el amparo de leyes anteriores. Fin parte 1 de 2.